Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 13 ya de octubre de este 2025. Querida Yanna, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien, Felipe, buenas tardes. Qué buena teníamos antes de empezar el programa, estaban grabando un programa fantástico aquí, así que estamos con el ánimo muy en alto y el ánimo también de todo el mundo está mucho más en alto después de que se concretara hoy día la entrega de rehenes por una parte y la liberación de casi 1.968 presos por parte de Israel. Quedan muchas preguntas todavía para hacerse de este tema, pero lo vamos a conversar en un minutito más, ¿no? Importante, un día trascendental, con Trump de protagonista, lo que le pone más preguntas todavía al tema. Sí, no hay cronograma de retiro de nadie. No hay muchas cosas que no hay. Sí. Pero en fin. ¿Qué más tienes, querido Felipe? De vuelta en Chile. De vuelta en Chile. Estamos en las últimas encuestas, porque recordemos que el 1 de noviembre se acaba la posibilidad de conocerlas y de conversarlas, porque esa cosa extraña de que 15 días antes de las elecciones se vedan. Es muy raro, pero en fin. A pesar de que lo bueno está empezando. Mañana hay foro en la encuentro de la empresa, Encuentro Nacional de la Empresa, claro. Y después el viernes empieza la franja electoral. Y la ENADE de mañana tiene al presidente Boric por una parte. Telemático, porque está en Roma, ya vamos a comentar dos cositas de eso. Y tiene a los candidatos presidenciales, están todos confirmados. Parece que Artés no va a estar. Yo creo que eso es un gesto de él que desprecia seguramente el mundo capitalista y todo lo demás. Y en un formato donde entre los candidatos se van a hacer preguntas, etcétera. Así que sí, se interpelan entre ellos. Sí, vamos a ver cómo resulta eso. Y no sé si es mañana o pasado mañana. Mañana es todo la ENADE de un solo día finalmente, ¿no? Sí. Todo, y está Dorothy Pérez. Empieza muy temprano y termina. Eso es en la noche. Suele terminar con el ministro de Hacienda como a las 4 o 5 de la tarde. Pero va a estar Dorothy Pérez también la Contralora. Como la invitada estelar. ¿Alguna vez el Contralor eso de la República, porque es primera vez que es mujer, había tenido un rol protagónico en alguna parte? Nunca. Esta es realmente un estrellato interesante. Sobre todo que no tiene mucho que ver con la empresa privada. No. Palabras y hechos es el lema. ¿Qué va a pasar con Dorothy Pérez? Yo creo que estamos a lo mejor observando la construcción de un fenómeno político después, podría ser, ¿o no? No creo. ¿Por qué no? Se le pueden despertar intereses importantes, ¿no? Oye, tú lo citaste el jueves, si no me equivoco, o no estoy seguro si por esta o ya la memoria no es, pero la columna Parásitos, de esa hablamos el jueves, ¿no es cierto? De Cristian Valenzuela, ha seguido provocando reacciones y generando... ¿Ah? Uno pensaría que era como el policía malo al lado del candidato presidencial José Antonio Kast, que era el policía bueno, pero hoy día repitió exactamente lo mismo. Sí. Es más, dijo que los que se ofendían eran justamente los que les venía esta crítica. Durísima, le contestó el presidente de Renovación Nacional, le han contestado varios, pero viene... Es que habrá algo más insultante. Yo estaba pensando, ¿qué insulto más fuerte que parásito? Y no se me ocurrió. Hay varios, pero no los podemos decir. No, más soez, pero más fuerte. No se me ocurre. Es que depende, por ejemplo, puede ser... se me ocurren algunos como más asociados a ser delincuente.
narcotraficante, ponte tú. Es un insulto más duro que parásito. Pero eso es una calumnia. No, depende, si eres narcotraficante. No, pues ahí no. Pero... a propósito de eso, fíjate el caso Duque, que se nos pasa hablarlo. Voy a aprovechar de que hay una reacción que me pareció muy interesante. Recordemos, Aldo Duque, abogado que está inscrito en la lista de los abogados que defienden narcotraficantes, de abogados que trabajan con la ley 20.000, y que es candidato a diputado por Chile Vamos en un cupo de Renovación Nacional, como independiente en cupo de Renovación Nacional. Lo han defendido, hay algunos que están muy incómodos, la candidata Matei ha dicho cosas como a medio camino, quien no se dé, suena extraño. O sea, lo ha defendido, porque dijo que es una persona decente y que hasta los narcotraficantes tienen derecho a la defensa. En una entrevista directamente lo defendió y fue bastante... cuestionada la muy cuestionada, pero además de que tiene toda la razón cuando dice que los narcotraficantes tienen derecho a defensa, lo que pasa es que los abogados de los narcotraficantes es razonable que sean diputados. Esa es la pregunta, ¿no? Que los narcos tengan derecho a defensa. Pero fíjate que hay un candidato de la UDI que va por el mismo distrito de Duque, o sea, es compañero de lista de Duque, que es José Miguel González. Y él ha cuestionado profundamente a Duque y dijo que proponía que abra sus cuentas bancarias y demuestre que no tiene vínculos con el narcotráfico. Porque, por suerte, alguien en ese mundo se atreve a... O saca la voz para decir de que no parece sano que un abogado de narcos sea candidato a diputado. Pero, en fin, Matías Acevedo ha vuelto a hacer declaraciones muy interesantes. Recordemos quién es Matías Acevedo, que es quien fuera... director de presupuesto en el gobierno de Sebastián Piñera II, militante de la UDI, economista, por cierto, que fue el que desmintió, entre otras cosas, ¿no es cierto?, desmintió los 100.000 puestos creados en el Estado por este gobierno, como lo ha dicho Kast, pero además hoy día dice una cosa muy interesante, lo dice en El Mostrador, entrevistado por Mirna Schindler, cuando dice: Chile no es un estado terminal, Chile es un país serio y por eso es respetado en casi todo el mundo. Sí, pues la credibilidad de las estadísticas públicas es muy importante. Te quiero hacer otro desmentido a propósito de estadísticas públicas, porque La Tercera titula hoy día con la pérdida de 142.000 empleos formales. ¿Y sabes cómo lo hace? Sobre la base del seguro de cesantía. Y hay una cantidad de funcionarios y de empleados, para empezar los funcionarios públicos, para seguir los DIPRECA, los CAPREDENA, para seguir las personas que emiten boletas de honorarios y cotizan después al final del año, para seguir, en fin... es una distorsión grosera. La verdad es que la fuente para esto es el INE, y según el INE el empleo formal ha crecido 522.000 personas desde febrero de 2022, mientras que la tasa de informalidad es del 26%. Así que si de desmentido se trata, la prensa es no muy rigurosa, aunque en general estas notas tienen ese título, pero como al último párrafo hacen el... Claro. pero según otras cifras... Y según otras cifras oficiales. Y según otras cifras de tal naturaleza. Una última cosa, pero antes podremos retomar algunos temas después, pero fíjate que una cosa que a mí me llama... ¿Tenemos ya a nuestro...? Sí. Ya, entonces lo dejamos para otro momento. Vamos de inmediato. Es que yo veo poco desde aquí, pues estoy muy corto de vista. Estamos con el académico de nuestra universidad, Gilberto Aranda, doctor en estudios internacionales, quien ha tenido la gentileza de contactarse con nosotros para comentar, la noticia del día. Gilberto, buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Yanna? ¿Qué tal, Felipe? Un placer estar con ustedes y mediante ustedes con quienes nos están escuchando. Gilberto, déjame leerte un pequeño párrafo del New York Times de hoy, que es una columna una editorial en realidad, sobre el acuerdo que se ha firmado en Egipto.
luego de el retorno de los rehenes de Israel y de casi 2.000 prisioneros palestinos. Dice, esta victoria, entre comillas, es en realidad una derrota necesaria y bendita de la visión mesiánica de este gobierno, se refiere a Netanyahu, por cierto. De hecho, el acuerdo contradice directamente lo que el gobierno ha vendido a los israelíes durante 2 años, la promesa de una victoria total y la destrucción de Hamás. Hamás sobrevive bajo el plan propuesto por el presidente Trump, con el que el señor Netanyahu estuvo de acuerdo. El grupo se desarmaría, pero no desaparecería, y a sus líderes se les ofrece amnistía o exilio. La organización conservaría cierto control, incluso si en teoría cede el poder. ¿Qué te parece a ti esa interpretación? Bueno, a mí me parece que estamos hablando de un Hamas que como fuerza militar desaparece. Políticamente puede tener aún algún eco, pero claramente la oferta de amnistía o salida lo deja en una tesitura que no es la que preveían, después de entregar a los últimos rehenes vivos. Queda ya sin posibilidad de exigir nada. Por lo tanto, yo creo que en realidad para Hamas constituye un golpe bien importante. Y bueno, claro, si lo que había dicho Netanyahu, ahí puedo estar más de acuerdo, era una victoria total que era básicamente tierra arrasada, eso sí implica un cambio, un giro que, bueno, las circunstancias, tanto básicamente internacionales, obligaron a que tomar ese camino. Trump tuvo un determinado giro respecto al plan de Riviera de Gaza, a lo que fue posteriormente esta nueva propuesta de paz, que ya no contempla limpieza étnica ni salida de los palestinos, contempla otras cuestiones, un gobierno transitorio, la reconstrucción, una fuerza de interposición de la paz, policial, etcétera. Contempla otras cosas, pero ya no la salida. Por lo tanto, claramente es un plan que contradice la pulsión de Netanyahu, que es esa pulsión finalmente por sobrevivir. Y aún así vemos que hoy día Trump lo fue a escorar a la Knesset pidiendo más o menos que se le perdonara judicialmente los casos de corrupción por los que estaba siendo estaba siendo investigado antes de los ataques del 7 de octubre de 2023. Yo contrasté las imágenes de la firma de los acuerdos de Oslo con Bill Clinton detrás y los protagonistas dándose la mano al frente, con la imagen de hoy día del acuerdo con esta firma gigantesca que le pone Trump a todos los papeles que firma. Bueno, lo digo porque hay gente que tiene sus dudas respecto de, claro, él propició esto y es el protagonista de esto en la medida en que es el que tiene el dinero para financiar la continuidad o no de la guerra. Pero lo que he escuchado de algunos analistas, también corrobórame tú si me equivoco, es que en realidad los bombardeos en Qatar a las personas que estaban negociando colmó la paciencia de los países árabes, que presionaron más por este acuerdo. Me refiero además de los países árabes a Turquía. O sea, los que están fuera del Golfo y a Egipto. ¿Eso es así? ¿Qué rol tuvieron? No, era un poco en esa línea lo que te decía. Creo cuando te digo que las circunstancias internacionales cambiaron. También quiero agregar que lo que se decía respecto a que los reconocimientos de Reino Unido, de Francia, de Canadá, de Australia, de estados occidentales, pues era puramente simbólica. Yo creo ahora, digo que no es tan así. Tuvieron también un papel en un cierto cambio de sensibilidad, que hace que, si a esto le agregamos el ataque a Qatar por parte de Israel de las primeras semanas de septiembre, donde ataca a un blanco dentro de un espacio de un país que tiene relaciones con Estados Unidos. Todos estos elementos internacionales fueron cambiando la perspectiva. Yo no creo que al fondo haya cambiado mucho el punto de Trump respecto a lo que pretende, que donde también está hacer la paz y hacer negocios. Pero ciertamente un giro, no completo, pero un cierto giro en la perspectiva, que es distinto a su plan de Riviera de Gaza, que nos presentaba en abril. Es algo distinto y por lo tanto los eventos internacionales de reconocimiento al Estado palestino,
por otra parte, de lo que pasó con Qatar, hizo un cambio en los países de la región y, bueno, se cae en la cuenta de que es necesario, de alguna manera, un plan de paz que yo creo, aún así, es una paz bastante impuesta, eh, que no va a ser fácil de implementar. Hoy día asistimos al final del principio en términos churchillianos. Queda mucho y este tren se puede descarrilar. Quiero tener optimismo, pero no va a ser fácil. Lo que viene es lo más difícil. Sin embargo, lo que se obtuvo fue lo que se pedía hace meses, que es una tregua. Qué interesante que esto se pide hace meses, pero ahora se implementa. Acá también había un interés de protagonizar sin dudas una cuestión pues que al final le va a significar réditos internacionales. Va a ser la era dorada de Israel y Oriente Próximo, dijo Trump hoy día. Y además un discurso de 1 hora en el Parlamento Habló israelí. 1 hora y un discurso muy particular en varios aspectos, porque a lo que más dedicó buena parte de su oratoria a hablar de la capacidad bélica de Estados Unidos, de los aviones, de las bombas que tiene, de que es el que puede arrasar con cualquiera. Entonces, es como el cimiento de la paz en la lógica trumpista, digamos. O se impone la paz, entre comillas, o yo los destrozo. Y eso efectivamente es una paz que puede durar, si es que se le puede llamar paz, ¿no es cierto? Es más como con X, no como la romana. Yo creo que más bien estamos hablando de una tregua que es necesario mantenerla y si se logra la paz, eso lo vamos a ver con el tiempo. Ahora sí, tengo que decir que es lo que sabemos de esta administración Trump 2.0 en estos 8 meses de gobierno o algo más, o 9. Bueno, que por supuesto que no tiene interés en entrar en conflictos prolongados, de llevar eh, grandes sumas, números de efectivos a otros lugares y entramparse en conflictos interminables. Evidentemente no quiere eso. Pero eso no quiere decir que no esté dispuesto a usar la tecnología de punta, ya sea misiles, drones, proyectiles, etcétera, para golpear sobre determinados objetivos y replegarse, sin comprometerse en campañas prolongadas. Por lo tanto, claro, para mí creo que es difícil hablar de un pacificador en esos términos. Hay gente que lo considera así. Yo creo que más bien estamos hablando de alguien que está usando táctica y estrategia para tener para tener logros bien importantes y resonantes como el que vimos hoy día, donde claramente fue el protagonista en Egipto. Sí, claro. Y también en la Knesset israelí, en el Parlamento israelí. Ustedes vieron que fue mucho más aplaudido él que el mismo Netanyahu. Sí, y claro, fue a defender a Netanyahu. Además de decir, yo creo que nos dejó varias cosas, ¿no? Decir que Marcos Rubio era el mejor secretario de Estado en la historia. Además de, ustedes vieron cuando fue interrumpido por un diputado de izquierdas ligado a los colectivos palestinos israelíes, etcétera, ¿no? Creo que hubo momentos bien interesantes, pero está claro que en la sociedad israelí hay un trumpismo enorme y que es mucho más popular que el propio Netanyahu, de eso no cabe ninguna duda. ¿Puede terminar siendo presidente de Israel entonces? Primer ministro. Todo es posible, incluso que gane un Nobel el próximo año. Me parecía que era un mío. Oye, ¿qué te pareció el Nobel para María Corina Machado? Vamos a entrar en tierra derecha. Bueno, la bruja demoníaca, según Maduro. Sí, pero no la menciona. No, dice la bruja demoníaca. En vez de Corina Machado dice ha ganado este premio la bruja demoníaco. Por eso, no la nombra específicamente, pero se refiere a ella. Entonces, lo que yo te podría decir es que, bueno, se trata de una lideresa que evidentemente, en opinión del comité noruego que entrega el Nobel, reúne las 3 condiciones previstas en el testamento de Alfred Nobel, en cuyo honor se otorga este premio respecto a una coalición de paz. Efectivamente ha unido a la oposición antes fragmentada. 2, que si uno ve los últimos años y particularmente este último tiempo, habla de desmilitarización, por supuesto, tal como dice el punto del testamento de Nobel. Ella está hablando que no al reclutamiento forzoso ahora, y que al mismo tiempo apuesta por la vía institucional, por la vía pacífica. Esos 3 puntos yo creo que los tiene. Lo que pasa es que
María Corina Machado tiene algunas declaraciones de 2018 que son controversiales para una parte de venezolanos, que es donde coquetea o está dispuesta a una intervención de otro tipo de Estados Unidos sin ser muy explícita, hay que decirlo eso, también es bien cuidadoso, sin ser muy explícita, pero se colige que está diciendo eso y ahora mismo vemos que de alguna manera le ha dicho a Trump que bueno, que lo hace lo recibe en nombre de él, lo que de alguna manera también quiere decir que no ve con malos ojos lo que está ocurriendo en aguas internacionales, no muy lejos de las costas venezolanas. Así que, por supuesto, tiene un, tiene elementos interesantes y definitivamente, a juicio del Comité del Noruego, cumple las condiciones. Ahora, Trump tendría que haber sido puesto su nombre a destiempo, porque esa lista está hecha desde enero a marzo y como tú sabes, hay varios políticos chilenos, políticos y políticas chilenas de centro derecha y de centro izquierda que fueran parte de la candidatura, ¿no? De esta candidatura inicial de María Corina Machado. Yo creo que ellos nos pueden dar también otras pistas, además de lo que podemos colegir del Comité Noruego. Ahora, obviamente el premio Nobel se ha dicho, no tiene carácter político, más político, pero hace mucho tiempo ya que el premio Nobel de la Paz tiene un efecto político y se ancla en razones políticas, y son mensajes políticos, y tú como lo has dicho claramente, Gilberto, tiene que ver con el afianzar las vías institucionales y la desmilitarización. Pero déjame volver a Gaza un segundito. Y es la perspectiva de gobernabilidad. ¿Qué puede pasar? Porque primero va a estar este comité y todo lo que ya se ha oído. Pero ¿cómo se le da continuidad al gobierno de Gaza? ¿O Gaza va a despalestinizarse? ¿O cómo se puede lograr en el mediano plazo algo que gobierne esos territorios? Sí, bueno, yo también una última cosa, voy a colocarme un poco también, no sé si ácido, pero creo que muchos reconocimientos son políticos y hay otros premios dentro de los Nobel que también tienen algunos elementos políticos, no solamente por los que se les da el premio Nobel, sino porque quizás los que lo merecían y no lo recibieron. Ya lo dije. Ahora, En dicho literatura esto, hay ejemplos muy claros de eso. claro, hay algunas personas que tenían una idea tal vez muy, muy alejadas, muy conservadoras de lo que pensaba en este caso la Academia de Ciencias Sueca y no lo recibieron, pero tienen una obra maciza más allá de sus ideas políticas. Eso también es político. Dicho esto, y derecho a lo que tú me dices, claro, yo creo que acá todavía hay muchos puntos de alguna manera, por aclarar, porque se trata de un acuerdo genérico que está lleno de áreas grises y de cuestiones poco precisas. Quizás intencionalmente para dar espacio a lo que son negociaciones posteriores. Por lo pronto, lo que podemos decir es que la gobernanza va a ser muy compleja, va a haber un gobierno tecnocrático. El gobierno tecnocrático está presidido por una junta de paz, a su vez encabezada por Donald Trump, y donde tiene participación Tony Blair, como ya se ha dicho. Que apareció hoy día en Egipto. ¿Perdón? Que apareció hoy día en Egipto, se veía Tony Blair Sí, en claro. presencia. Sí, claro. Quien tiene mucha experiencia en procesos de paz, porque es uno de los pacificadores del asunto de Irlanda del Norte. Y todos lo recordaremos por eso, por ese acuerdo en el castillo de Stormont, donde coloca fin a una controversia de fuerza en Irlanda del Norte. Pero al mismo tiempo, como he dicho en algunos lugares, en Medio Oriente no hay tan buen recuerdo de Tony Blair porque estaba en el triunvirato que avaló la intervención de Estados Unidos a Irak el año 2003. Entonces, acá hay muchas miradas. De cualquier forma, a mí me parece que la cuestión de la gobernanza es uno de los puntos cruciales porque la idea incluso del plan de paz es derivar a un gobierno palestino, pero en la medida en que hay una reforma y una renovación de lo que es la actual Autoridad Nacional Palestina. Y yo no sé si la gente que tiene el poder en la Autoridad Nacional Palestina quiere ser renovada. Esto es algo que hemos hablado generalmente de Netanyahu, quien como sabes, estaba siendo investigado por caso de corrupción cuando ocurre el 7 de octubre de 2023, que le viene muy oportuno en ese sentido, no digo que esté feliz ni nada,
porque le permite sobrevivir políticamente. Quizás en una causa que de haber prosperado, a lo mejor lo podría haber remecido. Bueno, la Autoridad Nacional Palestina, encabezada por Mahmoud Abbas, tiene mucho tiempo y lo que nos están diciendo es que tiene que ser renovada. Así que yo creo que todavía hay muchas interrogantes respecto a la gobernanza y pueden haber algunos giros y cambios. Vamos a ver cómo eso se va dando. Vamos a un minutito a Perú, saltándonos. ¿Cuánto va a durar el nuevo presidente en Perú, crees tú? Bueno, tenemos sorpresas. La primera sorpresa es que si revisamos las estadísticas, desde el año 2000 a la fecha, en 25 años, han habido 11 presidentes, por lo cual estamos hablando de un presidente cada 2 años, pero sabemos que algunos duran a veces semanas. Por lo tanto, tampoco me atrevería a apostar, pero lo que se prevé es que, como están tan próximas las elecciones, estas ocurren en la primera vuelta en abril y la segunda junio-julio. El 28 de julio es la transferencia. Estamos hablando entonces de algo así como 9 meses y se piensa que él puede definitivamente llegar a esa fecha. Sabemos que hoy día ya hay protestas de colectivos feministas que acusan a José Geri, el titular del Congreso, que llega a la primera magistratura, según lo dispone la Constitución, artículo 115. Tenía algunas denuncias precisamente respecto a actos sexuales. Uh-huh. Y por lo tanto vamos a ver si esto también es nuevamente una mecha que enciende la pólvora de los movimientos. Pero la idea es que al menos pueda llegar a estas elecciones que no están tan lejos, ¿no? Ahora, sorprendámonos que en otras ocasiones el unicameral, que ya va a dejar de serlo, peruano, muchas veces lo que hacía era una vez vacado al presidente o presidenta, desconocía la mesa del Congreso y la reorganizaba para que fuera alguien más del gusto del momento que no ocupara la primera magistratura. Esto no ha ocurrido. Como no había vicepresidentes disponibles, fueron directamente al presidente del Congreso, quien es el que asume. Eso ya fue una sorpresa y eso nos da cuenta de que nadie quiere enredarse en un tiempo casi preelectoral, comprometiendo las opciones de llegar al poder. No está disponible ni Fuerza Popular, ni Renovación Popular, etc. Gilberto Aranda, como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo y gracias por todo lo que nos entrega el programa. Un abrazo, querido. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias también, Yasna. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, Gilberto. Muchas gracias. Oye, antes de irnos a la pausa, recordemos que hoy día el presidente Boric, ya lo decíamos a propósito de la ENADE, está en Italia, estuvo en el Vaticano, tuvo una larga reunión, no tan larga, 45 minutos, con el Papa León XIV, y el tema fundamental, según lo que ha trascendido, digamos, fue el tema de los abusos sexuales de la Iglesia Católica, con énfasis en Caradima, el bochorno que vivió el Papa Francisco cuando vino a Chile, ¿te acuerdas? Y todo, el caso Barro, etcétera, que por ahí anduvo el tema, ¿eh? Así que... Sí. Después se reunió con el secretario de Estado Vaticano. Exactamente. Y con él sí conversó del tema de la eutanasia y el aborto. No fue recibido por Giorgia Meloni, ahora está claro que está ella en Egipto. Se había hecho polémica previa porque no había respondido sobre la agenda, pero finalmente la evidencia muestra que no podía responder porque no se sabía el minuto en que se iba a producir la firma de este acuerdo. Y yo te quería comentar dos cositas más. Uno es que hubo un atentado en la Araucanía, en Ercilla. Sí, en Ercilla. Muy cruento, 12 trabajadores heridos a bala, que están bastante graves, se quemó una camioneta, se usó armamento de guerra y de hecho el gobierno presentó una querella por ley antiterrorista. Así es. Y lo otro es, estoy pegada con las portadas hoy día, que es la del Mercurio en este caso, que da cuenta de la salida de capitales en un 40% mayor al año pasado. Se trata de nada menos que 161.000 millones, la mitad de la economía chilena. Se especula mucho sobre las razones de esto. Yo quiero comentar que la distribución de las inversiones se concentra en Estados Unidos en primer lugar, pero la verdad es que más de 100.000 millones son en Latinoamérica.
El segundo país receptor de inversiones es Colombia, de tal manera que no es precisamente por razones ideológicas que se están yendo y están invirtiendo en otras partes, más bien parece diversificación de inversiones, economía de escala, así en Latinoamérica, pero interesante, y esto por supuesto va a ser tema del debate mañana en ENADE. Seguro. Oye, y lo último, y nos vamos a una pausa, ajusten las vocerías del comando de Janet Jara, salen Albornoz, Jomans y Hirsch de esa función. Laura Albornoz sale totalmente del comando, todo el tema con ENAP, ¿no es cierto?, le perjudicó, yo creo, que su rol ahí, y en el caso de Jomans y Hirsch se aduce que la razón es que ambos son candidatos a reelección y tienen que dedicarse a su campaña, y que se requiere darle un protagonismo más alto a la candidata, y será ella la que se haga cargo de la vocería de los días lunes. Nos vamos a una pausa, ¿te parece? Muy breve. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales